Buenas noches, hermanos, amigos, familia. Espero que estén bien, que el Señor los bendiga a cada uno, los que puedan estar escuchando, que sea de mucha bendición y que sea de preparación, que es lo que necesitamos hoy en día. Siempre la intención de los videos, como siempre digo, no es meter miedo ni meter ningún temor, pero son temas que son necesarios, no solamente en el mundo cristiano, sino que son temas de que tenemos que saberlo para enfrentar los engaños no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Hablar, compartir con la familia. Hay muchas preguntas que hoy se hace la gente, pero ¿cómo esto? ¿Y qué pasa en Jerusalén? ¿Qué pasa en este país? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora, nosotros como cristianos, la intención de compartir estos videos es que la gente empiece a preguntarse, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros estamos defendiendo la palabra de Dios, tenemos que argumentarlo y exponer de una manera sencilla para que la gente pueda volver a creer en la Biblia, no en una denominación ni en ninguna organización religiosa. Bien, así que el tema que quería presentar hoy tiene que ver con las profecías y las falsas interpretaciones dentro de las religiones. ¿Cómo es que se produjo esto, ¿no? De la falsedad y las diferentes interpretaciones. ¿Por qué tantas denominaciones, tantas iglesias que hay hoy en día, con diferentes creencias, con falsas profecías? O sea, tuvo que haber un inicio de cómo se llevó a cabo y hoy en día nos encontramos todo el mundo cristiano en confusión. Como hice la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los protestantes? Vamos a recordar un poco el camino del protestantismo, ¿no? Cómo se inició, cómo se llevó a cabo. Ahora, lo más importante, digamos, en la Biblia, de que hay dos libros proféticos que tienen que ver con Daniel y Apocalipsis. Estos son los dos libros, digamos, más importantes en este tiempo del fin, que son dos libros que funcionan de manera histórica, que llevan a una línea de tiempo y que nos van revelando, digamos, el tema del conflicto con el pueblo de Dios a través de las naciones. Es decir, Daniel y Apocalipsis nos marcan la línea exacta de cómo se inició el conflicto y cómo va a terminar el conflicto, hasta que venga Cristo. Muchos dicen, sí, yo creo que Cristo viene, bien, pero ¿qué pasa? La única manera de saber de cómo viene Cristo, porque esto es algo muy importante, o sea, tenemos eventos que van a predecir la venida de Cristo y tenemos que saberla, ¿por qué? Porque están reveladas. Si están reveladas es para estudiarla. El problema es ese, que hoy en día todos creen que viene Cristo, pero no saben cómo viene, no saben qué evento predice. Por eso Jesús dice, velad y orad, estar preparados, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo espiritual, con el estudio de la palabra del Señor. Así que Daniel y Apocalipsis son los libros que nos indican una línea de tiempo, ¿no? Que funciona de una manera histórica. Y lógicamente, como el enemigo está trabajando, como vengo exponiendo en los videos, ¿no? Que están las sociedades secretas, que hay gente perversa, que obviamente el primero de todo, que es Lucifer, ¿no? Ese ángel caído que él quiere terminar ser adorado acá en el mundo, por la mayoría del mundo, y él necesita, digamos, desviar el, el punto, digamos, clave que nos lleva a nuestro camino a Cristo, ¿no? A nuestra salvación. Y si nosotros perdemos el hilo de las profecías, entonces lógicamente que nos va a encontrar dormidos, nos va a encontrar con la no preparación correspondiente que Jesús nos había anunciado, ¿no? Y la clave, digamos, de
de estos dos libros tiene que ver con la interpretación. Así que lógicamente si Daniel y Apocalipsis nos lleva a saber dónde estamos parados, precisamente eran esos dos libros que tienen que ser atacados, ¿no? Para que la gente no sepa, para que el mundo cristiano no sepa dónde estamos realmente en la historia profética. Así que antes de comenzar de hablar de las interpretaciones, vamos a estudiar un poquito sobre quién inicia, digamos, después de tanto tiempo de persecución en la Edad Media, quién inicia, digamos, estos estudios, quién sigue esta línea histórica y que nos revela, digamos, cómo se desarrolla el anticristo. ¿Qué poder, digamos, predice la venida de Cristo, ¿no? Alguien se tiene que manifestar antes de que venga Cristo. Hay un poder a nivel mundial que se tiene que manifestar. Y precisamente a partir de Martín Lutero, ¿no? Vamos a hablar un poco de Lutero, que en esta época, en la Edad Media, empieza a resurgir la Reforma Protestante. Ya habían surgido muchos protestantes anteriormente, eran quemados por la hoguera, eran tratados de herejes. Y Martín Lutero empezó, digamos, el mayor despertar espiritual, que tiene que ver con el despertar de la palabra del Señor. En volver, digamos, a la Biblia, ¿no? Recuerden que Roma tuvo desde el año 538 hasta el año 1798, por más de 1200 años, estuvo velada la palabra del Señor, no se la daba a los creyentes, estaba en latín, y lógicamente que, digamos, a la Biblia, ¿no? Produjo una ignorancia en el pueblo de Dios y produjo y lógicamente que un acallar de la Biblia, ¿no? Porque no tenían acceso. Entonces, al no tener acceso, no tenían conocimiento. Y lógicamente, si no tenemos conocimiento, lógicamente no podemos saber lo que está pasando. Entonces, al no tener acceso, no tenían conocimiento. Así que la intención, digamos, de Lutero era que la gente vuelva otra vez a la Biblia. Ahora, vamos a leer algunos puntos de lo que la gente había descubierto Lutero. Lutero eligió algo muy interesante, que es de lo que un 31 de octubre de 1517 llevar a cabo la reforma, a acabar las 95 tesis de 1517. Y ese 31 de octubre tenía que ver con el Día de los Santos, que tiene que ver con un festejo, el Día de los Santos, con una, que tiene que ver, digamos, con un festejo. La iglesia venera a los santos, el Día de los Santos, que es Halloween, digamos, y lo que quería hacer Lutero, digamos, era que la gente en esos viajes que emprendía los creyentes, era que la gente empiece a mirar las tesis, lo que estaba defendiendo. Lutero quería algo serio. Y eso es lo que consiguió. Consiguió que lo miren muchos, consiguió que mucha gente pueda mirar lo que estaba introduciendo en la iglesia de Wittenberg en Alemania, que la gente empiece a observar esas tesis. Ahora, los puntos que vamos a empezar a ver en que ahora defendía Lutero, uno de los puntos, digamos, algunos de tantos, ¿no? Defendía Lutero, era de que él había descubierto, algunos de tantos, ¿no? Defendía Lutero, por ejemplo, era de que él había que la venta de indulgencias era algo antibíblico. ¿Y qué es la venta de indulgencias, no? ¿Qué significa? La venta de indulgencias tiene que ver, como la iglesia sostiene, digamos, que ellos tienen la autoridad y el poder de la salvación, lógicamente que ellos se sentían y sienten, porque eso no cambió, que ellos tienen el poder de salvar a las personas. Entonces, ¿qué decían? Cuando confesaban los pecados, la gente, digamos, lo que iban a los sacerdotes y confesaban,
le decían, bueno, este pecado tiene un costo, y ese costo era en dinero, o algunas veces si no había dinero, se pagaba con joyas, se pagaba con oro, o se pagaba con casas, con lo que tengan. Y claro, imagínense Lutero, ¿no? Viendo esta situación, digamos, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que la iglesia salva? ¿Cómo que hay que dar plata para salvarse? Porque claro, eso es lo que la iglesia prometía. Este pecado sale tanto, por lo tanto, si vos querés ser perdonado, le decían al creyente, necesitamos esta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hacía el creyente? El creyente quería salvarse y vendía todo, digamos, lo que tenía. Alguna gente no tenía nada. Y eso es lo que le angustiaba a Lutero, ¿no? Que mucha gente quedaba fuera, digamos, de la salvación. ¿Por qué? Porque no tenía plata. Entonces, Lutero al ver esta situación, los sacerdotes ¿qué hacían? Entregaban un certificado y ahí decían, bueno, ha pagado, ha depositado el dinero, por lo tanto, está perdonado y es salvo. Tremendo. Eso así funcionaba en la Edad Media, ¿no? Y eso Lutero lo estaba viendo todo. Otras cosas también, otros puntos importantes que tienen que ver con la salvación humana, ¿no? O sea, por lo que yo hago. La iglesia decía, bueno, hay que hacer esto y vamos a ser salvos, ¿no? Esa es la salvación, digamos, de obra humana. Nosotros sabemos de que la salvación viene por la fe que obra, no la salvación por obras. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Pero la iglesia sostenía y sostiene que la salvación es humana. Tengo que caminar, tengo que hacer un sacrificio de mi parte para conseguir la salvación. Y otro punto que me pareció importante, digamos, dentro de todo lo que él defendía, ¿no? Lo que él, digamos, estaba en contra de la iglesia, era la tradición y la iglesia, ¿no? Como autoridad infalible. La iglesia siempre adjudicó, no solamente antes, sino ahora también, adjudica de que ellos tienen la autoridad, que son infalibles, no se equivocan. O sea, el sistema católico romano afirma de que ellos son los que tienen el poder para perdonar pecados, los que salvan, y los que son infalibles, porque son como Dios, tienen la autoridad de salvar. ¿Ok? Ahora, estos puntos que estamos viendo, si bien eran una molestia para la iglesia, pero la iglesia no estaba, digamos, no tenía problema con estos puntos. La iglesia decía, bueno, si hay que cambiar un punto, nos equivocamos y lo cambiamos. O sea, no había drama con Lutero en este sentido, ¿no? En este punto. Había un trasfondo acá. O sea, había un trasfondo, digamos, que Lutero iba más allá, que tenía que ver con la identificación del anticristo. Es decir, Lutero lo que revelaba y lo que le molestaba a la iglesia, ese era el punto importante, era precisamente de que el mundo protestante, Lutero lo que estaba exponiendo, era que el papado estaba cumpliendo con las profecías de Daniel. O sea, la profecía de Daniel y Apocalipsis habíamos dicho de que son dos libros en forma sucesiva, nos van indicando el inicio y el final del conflicto, pero en ese tiempo, en el año 1500, todavía Apocalipsis no estaba revelado, así que por lo tanto era el libro de Daniel. Entonces Lutero estaba estudiando Daniel y se estaba dando cuenta que en Daniel 7, donde se revelan, digamos, las bestias, ¿no? Los imperios que gobernaron en el inicio del conflicto, Lutero decía, bueno, el Papa es el anticristo. O sea, el Papa estaba cumpliendo la profecía del cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, claro, lo que la iglesia quería evitar era que se revele, digamos, que ellos estaban cumpliendo con la profecía del cuerno pequeño. Entonces imagínense, digamos, qué iba a hacer la iglesia, ¿no? Ante esto, porque no había drama con los otros puntos. El problema es este. ¿Cómo podía, digamos, desviar la profecía para que no se lo acuse a la Iglesia Católica que estaba cumpliendo con la profecía del anticristo? Y precisamente me llamó la atención que justamente era un papa que era el Papa León X. Los papas que se pusieron
de nombre León son muy significantes en los últimos eventos de la historia cristiana, porque nada, siempre fueron influyentes en la historia de la profecía, ¿no? Y precisamente hoy estamos ante un papa que se llama León XIV, ¿no? Y también León XIII, el papa anterior de la seguidilla de la jerarquía de los papas de León. También León XIII fue muy significante en la profecía que tiene que ver con el año 1888. ¿Ok? Así que lo más importante ahora que la iglesia tenía que hacer era que se desvíe de la interpretación correcta de Daniel, que tiene que ver con que apunta que la iglesia católica era el anticristo. Entonces, la iglesia tenía que hacer algo. ¿Y qué hace la iglesia? Necesitaba un grupo fiel, un grupo leal, que responda a defender al Papa, a defender a la iglesia. Entonces fue ahí que nace, digamos, la orden de los jesuitas. En esa misma época, algo impresionante, nace la orden de los jesuitas, en el año 1540. La orden de los jesuitas es una organización militar, inteligente. Estudian la palabra del Señor, pero lógicamente la estudian ¿para qué? Para llevar a cabo su plan, su propósito, que es ser leales y fieles al Papa, a la Iglesia Católica. No les interesa lo que dice la Biblia, les interesa llevar a cabo su plan, ¿no? Y ellos nacen en ese momento. Ahora, cuando nacen, ¿para qué nacen? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que nacer con un propósito, ¿no? ¿Cuál era ese propósito? Ver la manera, buscar la manera de cómo desviar, digamos, esa interpretación que Lutero, por el Señor, ¿no? Gracias a Dios, él había llegado a identificar al anticristo, que era el papado. Entonces, ¿qué hacen los jesuitas? ¿Qué hacen? Ya en ese tiempo, ustedes imagínense, estamos hablando de miles de protestantes que estaban volcándose a favor de Lutero, no solamente, o sea, gente común, sacerdotes católicos, él era un sacerdote católico, él no quería irse de la iglesia, él quería, digamos, enderezar a la iglesia, para que la gente crea de que hay un engaño y que la gente vaya a las Sagradas Escrituras, y le hablaba al clero, ¿no? A los líderes. Y claro, ahora cuando nace la orden de los jesuitas, nacen con un propósito, precisamente con un propósito, para empezar a desviar, digamos, las interpretaciones de Lutero. La Biblia es una sola interpretación, no hay muchas interpretaciones, es una sola. La verdad es una sola. Y siempre se quiere desviar la verdad pueden ser muchas mezcladas con mentira, pero la verdad es una sola. Entonces, cuando nace la orden de los jesuitas, ya preparados, empieza el Concilio de Trento. ¿Para qué se hace el Concilio de Trento? Llamado la Contrarreforma. Era para justamente qué hacemos con Lutero, ¿no? ¿Qué hacemos con los protestantes? Que estaban diseminados por todos lados, por toda Europa. Se estaban manifestando. Empezaban a traducir las Biblias. Recuerden que la Biblia solamente estaba en latín. No podían, digamos, no quería la iglesia que se tradujeran en diferentes idiomas, no quería que saliera la Biblia. Entonces se convoca el Concilio de Trento. Saben que el Concilio de Trento fue el concilio más largo de la historia de la Iglesia Católica. 18 años estuvieron en este concilio. Pasaron como 3 o 4 papas. Larguísimo. Y en esos 18 años de este concilio, como dijimos, tenían que desviar las interpretaciones. Los puntos que habíamos mencionado estaban dispuestos a cambiarlo la iglesia, no había drama. Lo que les preocupaba a ellos era el anticristo. Que el mundo protestante no lo identifique como la iglesia católica, que sería el anticristo. Eso es lo que les preocupaba. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a meterse en las interpretaciones. La interpretación, digamos, que llegaba a Lutero, que era la interpretación histórica, se llama, la interpretación bíblica, ¿no? Tenían que cambiar las interpretaciones. Entonces,
los jesuitas, claro, empiezan a diseminar, a inventar diferentes maneras de interpretar la Biblia. Entonces, con el tiempo, en esa contrarreforma, lo manifiestan y aparecen dos sacerdotes jesuitas. Terrible esto. Terrible porque hoy en día por eso estamos como estamos. Estamos, eh, el mundo cristiano está de una manera perdida, de una manera adormecida por las profecías, que no se sabe dónde estamos. ¿Por qué? Por estas interpretaciones que se han infiltrado. La primera es una interpretación preterista que tiene que ver con que todo lo que escribió Daniel o escribe Apocalipsis, Juan, tiene que ver con el pasado. Luis de Alcázar. Luis de Alcázar dijo, no, Lutero está equivocado. El anticristo ya se cumplió. Se cumplió en el pasado con un emperador romano. Así que no se preocupen. Lutero está mintiendo. Interpretó mal la Biblia. Entonces Luis de Alcázar inventó el método preterista, que tiene que ver con que todo lo que escribe Daniel y Juan ya se ha cumplido. Así que no hay nada de qué preocuparse. Pero eso no es todo. Por las dudas, meten otra interpretación. Miren qué inteligentes, ¿no? Por las dudas vamos a decir, bueno, yo no coincido con Luis de Alcázar. Yo digo que se va a cumplir en algún momento del futuro. Por lo tanto, bueno, Luis de Alcázar, digamos, no coincidían estos dos jesuitas, ¿no? Pero claro, el propósito era el mismo. El propósito era que, ¿cuál era? Era desviar, digamos, el conflicto, ¿no? Que había, que era desviar la identificación del anticristo. Ese era el propósito. Y Francisco Rivera, digamos, dice, bueno, estas profecías se van a cumplir en el futuro, en un tiempo lejano, ¿no? Y la otra línea, que es la línea de Lutero, la línea de los apóstoles, la línea bíblica, es la línea que la única que posee la iglesia adventista a partir de 1844, por eso es una iglesia profética, una iglesia diferente a todas las demás, tiene que ver con la historia, tiene que ver con un evento sucesivo uno tras otro. No de que un evento se cumplió antes, después vino otro, después meto un evento en el medio. No. Es sencillo, una línea de tiempo. Se va cumpliendo. Y la iglesia adventista fue bendecida por Dios precisamente ¿para qué? Para predicar, digamos, lo mismo que se venía predicando. Ahora, cuando se inicia el preterismo, el principal foco, habíamos dicho, de que todo lo que había escrito Daniel y Juan, que se interprete como el pasado. Y Luis de Alcázar se presenta en la Reforma, en ese concilio, y mete un libro de Apocalipsis que señala, digamos, a los emperadores romanos, interpretando de una manera incorrecta la Biblia, porque no coincidía con nada, entonces quedó establecido este método. Y hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos, mundo evangélico, también pentecostales, de todos lados, creen en este método que es preterismo, que ya se cumplió. Así que no hay que estudiar profecía porque ya se cumplió todo. Hasta mismo Cristo ya vino, dicen. Ya vino por segunda vez, dicen. Muchos. Increíble. Pero entonces Francisco Rivera, digamos, el futurista, ¿no? La otra interpretación. Esta es también la mayoría que cree el mundo evangélico, el mundo cristiano, que tiene que ver con el futurista. Y anoté cuatro cosas, cuatro puntos importantes, ¿no? De que vamos a empezar a escuchar, porque esta es la que más va a resonar, digamos. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin y todo el mundo cristiano va a mirar a lo que dice este jesuita. Por eso es importante exponer estos temas, hermano, para que si algún cristiano evangélico, algún cristiano de cualquier denominación que sea,
que escuche este video, que empiece a preguntarse, digamos, en quién está creyendo. Si en verdad está creyendo en la Biblia lo que dice la Biblia, o está creyendo en otra cosa que le han metido. Porque esto va a ser muy importante en el tiempo del fin. Francisco Rivera lo que inventó, digamos, en la contrarreforma es precisamente que se va a reconstruir el templo de Jerusalén, que se va a abolir la religión cristiana, se va a destruir Roma y el anticristo será recibido por los judíos. ¿Ok? Y claro, el propósito, fíjense qué interesante, que los dos métodos, estos dos métodos que estamos viendo, precisamente sacan como identificación a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se liberan. Entonces hoy el mundo cristiano, lamentablemente, tiene estos dos métodos de interpretación. Increíble. Han creído, digamos, de que estos dos métodos son bíblicos, por lo tanto, lo creen. Y principalmente el futurista es el tema de hoy en día. Cuando pasa un evento, pasa algo, van a empezar a decir, van a reconstruir el templo de Jerusalén, hay que mirar a los judíos, hay que echarle la culpa a los judíos, cada vez más. Pero sabemos que no es por ahí. Sabemos que la profecía se cumple en Estados Unidos y en el Vaticano. La Iglesia y el Estado, juntos. Cosa que hoy en día el mundo cristiano no tiene idea. Bueno, ahora los adventistas, porque ahora, digamos, ya vamos a estudiar, digamos, cómo están engañando al pueblo adventista, al pueblo principal, porque son los que tienen la verdad, los que siguen la línea histórica, ¿no? Precisamente. Ahora, para ir terminando, les quiero leer, yo no sé si alguna vez escucharon a Malachi Martin, que es un jesuita, y fíjense qué impresionante, yo digo qué impresionante, que hasta ellos mismos nos dicen cómo es que se viene, digamos, el tema del fin, cómo es que se va a llevar a cabo, ¿no? Cómo es que otra vez Roma va a volver a gobernar. Él escribió un libro en las llaves de esta sangre. Es un libro impresionante, ¿no? Que nada, que nos revela, digamos, datos muy, digamos, que se conectan con la historia. Nos da detalles. El tema del comunismo, como Juan Pablo II tenía que, el Papa tenía que venir de Polonia para unirse con Estados Unidos y poder derribar el muro de Berlín. Y este teólogo jesuita, yo anoté, digamos, en las primeras páginas, que escuchen lo que dice, ¿no? Dice, hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos. ¿Quiénes son esos tres competidores geopolíticos? Ahora lo vamos a ver quiénes son. Dice, cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. Fíjense, ¿no? Él dice que hay tres competidores geopolíticos, son tres partidos, los digamos, los más poderosos sería, que tiene que ver con el comunismo, la derecha y obviamente Roma, pero dice que cada uno de ellos ya tiene en mente quién va a gobernar. Ya saben, porque hay gente en los tres partidos. O sea, no es que se va a dar otra cosa, no. Ya está preparado, digamos, el evento. Dice, su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formarán, dominarán y administrará el sistema mundial que reemplazará el decadente sistema de naciones. Claro, hoy en día nos manejamos con un sistema que se llama internacional, que tiene que ver con las naciones, con las decisiones de las naciones. Ahora, esas decisiones van a pasar solamente a un solo poder. Entonces, lo que está diciendo este teólogo es que tiene que haber la pelea, no por quién va a dominar, ya lo sabemos, sino la pelea, digamos, interna que tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo político.
pero ya saben, digamos, que Roma va a ser el que va a gobernar, porque la idea de Roma es que haya una pelea entre el comunismo y derecha, la izquierda y la derecha. Y en esa pelea, quién va a surgir? Roma. Sencillo. En los tres partidos está la misma gente que tiene la misión de que gobierne Roma de vuelta. Interesante. Como un mismo teólogo jesuita nos dice cómo se vaya a llevar a cabo el plan, con detalles, ¿no? Porque él nos cuenta detalles en su libro. Cómo se llevó a cabo, digamos, los ascensos de los papas, cómo tenían que matar a este para que salga el vencedor, ¿no? Y estamos viviendo en un momento crítico, hablando cristianamente, ¿no? No solamente mundialmente, y tiene que ver con una toma de decisiones que tenemos que hacer como cristianos. Por eso yo pregunté, digo, ¿dónde están los protestantes? ¿Dónde estamos los protestantes, no? Porque la protesta no terminó. O sea, la protesta sigue, y más que nunca. O sea, tenemos que separarnos de esa brecha, digamos, de levantar la palabra de Dios, levantar las profecías, e inducir a los hermanos a que estudien la palabra del Señor, a exponer los temas. Porque si no exponemos los temas, ¿cómo es que la gente se va a enterar? ¿Cómo es que la gente va a llevar a cabo a tomar una decisión para volcarse en favor de uno o del otro? Es nuestro deber como cristianos levantar la reforma protestante, ser protestante. Porque para eso se levanta el cristiano, para eso está el cristiano, para protestar. Ahora, no protestar, digamos, de una manera no cristiana, pero protestar, ¿qué significa? Solamente levantar la palabra de Dios y a protestar. Identificarse con el pensamiento bíblico es protestar. Porque todos inducen a que se piense únicamente en un solo pensamiento. Te hablan del amor, de la unidad, pero un amor y una unidad falsa, que tiene que ver con esto, la unidad mundial. Esta noche te quiero preguntar, hermano que me escucha, ¿estoy siendo un protestante? ¿En dónde estoy parado yo? ¿La gente sabe que soy protestante? ¿Que defendemos la palabra de Dios? ¿Que defendemos esta interpretación histórica? Miren, el viernes, no se pierdan el viernes, porque voy a hablar de una parábola de Jesús, donde Jesús nos muestra en cada época, desde Génesis a Apocalipsis, cómo su pueblo escogido tiene la misión de predicar el Evangelio, pero en el tiempo del fin nos vamos a llevar a una sorpresa, y principalmente para los adventistas. Pero es un tema de mucha bendición espiritual el viernes porque tiene que ver, digamos, con la historia cristiana, con la historia del pueblo de Dios. Y lo más interesante del viernes, de que vamos a llevar una sorpresa, de que no es como nos cuentan. Y lo vamos a ver en una parábola, imagínense, solamente en una parábola, y Jesús la dijo. Así que hermanos, que este tema, siempre les digo, que sea de bendición, que no sea para tener miedo, para que nos preparemos, para que pasemos tiempo, para que le hablemos del amor del Señor primeramente, porque toda esta destrucción que se viene, todos estos eventos finales que se vienen, es por amor. Y usted dice, no, no puede ser, ¿cómo por amor? Me está cargando. Juicio, destrucción de ciudades, ¿por amor? Es por amor. Dios no quiere que perezca nadie, para eso está la Biblia, está revelado. El problema es que tengo que empezar a creer. Si no creo, no creo. Y listo. No voy a saber y no me interesa tampoco Dios, ¿no? Porque si no creo en la palabra de Dios, porque no me interesa Dios. Pero los que creen en la palabra de Dios, vamos a involucrarnos. Vamos a involucrarnos más en los mensajes para este tiempo. No para dar miedo, para decir a la gente, esto se termina. La injusticia va a seguir creciendo, la inseguridad va a seguir creciendo. Hay un conflicto.
tenemos que exponerlo. Y son mensajes impopulares que la iglesia no lo vas a poder predicar. Por eso hay que exponerlo de la manera que podamos hacerlo. Presencialmente, a la familia, a los hermanos, en los videos de Facebook, en todo, en lo que sea. Pero llegó la hora, hermano, de tenemos que empezar a identificarnos de lo que verdaderamente creemos y somos. Somos cristianos, seguimos la palabra de Dios. No seguimos a ninguna denominación. Y el mensaje para este tiempo es el mensaje adventista. El viernes vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué misión tiene la iglesia adventista? ¿Y qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin? Así que, hermanos, que este tema sea solamente para llevarnos a Jesús, a que empecemos a creer en la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple, no falla. Que el Señor los bendiga.